Gracias al Señor. Lucas capítulo 18 verso 31 nos dice la palabra en el nombre de Jesús. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. Puede sentarse, amada iglesia. Jesús está, hermanos, llegando a la recta final de su vida. Está en un momento, hermanos, donde se ha de cumplir nuestra redención. Él está a punto de ir al Calvario y morir, pero lo que Él le está diciendo a sus discípulos, que se ha llegado el momento que lo que los profetas escribieron se cumpla. Y realmente, hermanos, la muerte de Cristo, lo que nos lleva a ver es que su muerte vino a cumplir lo que los profetas escribieron. ¿Cómo fue, hermanos, realmente planificado y trazada nuestra redención de una manera extraordinaria? Nuestra redención fue planificada desde el tercer cielo. Y como, hermanos, en la Biblia nosotros encontramos que a los profetas se les revelaba la palabra, la historia, se les revelaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Claro, ellos no tenían la mayor claridad. Sin embargo, ellos profetizaban. Fíjense cómo está el asunto. Como en el caso de Daniel. En el caso de Daniel, todo un gran profeta, Dios le revelaba y le daba la palabra de eventos que a él nunca se le reveló, porque eso iba a ser revelado para muchos años después. Ese es el trabajo bastante difícil de un profeta. Se recuerda del profeta Jonás, cuando Dios lo manda a profetizar y a decir este mensaje, que si no se arrepentía, fuego iba a caer del cielo y Dios los iba a destruir. De aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje que Jonás tenía que proclamar era muy comprometedor. Sin embargo, usted sabe que Nínive se arrepintió y la palabra de Jonás no se cumplió, porque el mensaje era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y no sucedió eso. Fue todo lo contrario. ¿Jonás se equivocó? No. Pero, hermanos, es bien interesante, porque hay, hermanos, profecía, palabra que Dios da a sus profetas, que muchas veces Dios cambia, hermano, de opinión. Pero viéndolo bien, no es que cambie de opinión, sino lo que pasa es que en este caso Nínive se arrepintió, y a causa del arrepentimiento Dios trajo, hermanos, ya no trajo la destrucción. Entonces bien Dios, hermanos, usa de su misericordia, o bien Dios tiene que castigar una nación. Dios siempre ha sido así. Ha dado, hermanos, profecías que ya se cumplieron, profecías que se están cumpliendo, y profecías que todavía falta que se cumplan. Imagínense usted, hace miles de años que los profetas profetizaron acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y hace 2000 años, hermanos, se cumplió. Hay profetas que han anunciado, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia, y la Biblia nos habla del arrebatamiento de la iglesia,
y todavía no ha sucedido. Otros eventos que están por venir. Sin embargo, hoy que Jesús va rumbo a la cruz, le dice a sus discípulos: vamos, porque yo debo de morir, porque se tiene que cumplir lo que escribieron los profetas. Con su muerte Jesús estaba sellando la profecía de estos hombres. Con su muerte Jesús estaba diciendo: lo que ellos gritaron, lo que ellos escribieron, hoy con mi muerte se cumple. Ellos, por supuesto, ya no vivieron, murieron hace mucho tiempo, pero la palabra se cumplió hace más de 2000 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la muerte de nuestro Señor Jesucristo testifica de la fidelidad de Dios, que todo lo que Él ha dicho se cumple. Hay una palabra que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará. Entonces, la muerte de Cristo confirma el plan de nuestra redención, el plan que fue escrito por los profetas del Antiguo Testamento. Es que ese es el plan de la salvación. Así es nuestro Dios. Así es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos da seguridad y nos da firmeza, porque la palabra de Dios no ha caído a tierra. La palabra de los profetas no quedó sin cumplirse, sino que se cumplió al pie de la letra. Es que nuestro Dios cumple su palabra. Nuestro Dios es verdadero. Él no se olvida de las promesas que nos ha hecho. Si Él te ha hecho una promesa hace muchos años, tienes que estar seguro que Dios lo cumplirá. Denle palma fuerte al Señor. Aleluya. O sea de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la columna vertebral del cristianismo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es la esperanza del creyente. La palabra de Dios dice que si Cristo no hubiese muerto y no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Mas Cristo ha muerto y ha resucitado. Entonces, el evangelio, hermanos, es poder de Dios. La muerte de nuestro Señor Jesucristo da seguridad a nuestra fe, da seguridad a nuestra esperanza, que estamos en la verdad, que Dios preparó a su Hijo, envió a su Hijo a morir, y la palabra de Dios se cumplió. Aleluya. Gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice en el verso 31: entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. Esa es la muerte de Cristo. Eso es lo que celebramos nosotros. Por eso de que cada mes, cada principio de mes, primer domingo de mes, nosotros celebramos la cena del Señor. Y la cena del Señor habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y lo celebramos cada día. Eso lo tenemos muy claro. Y vivimos agradecidos con el Señor. Pero este mes de abril, hermano, es una fecha en la cual Él entregó su vida por nosotros. Y todo se cumplió al pie de la letra. Esa letra que escribieron los profetas del Antiguo Testamento. Pero dicen, hermano, donde se cumplirá todo lo que escribieron
acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué le quiere decir eso también? Lo que le quiere decir es que la muerte de Cristo fue planificada. La muerte de Cristo fue preparada, fue elaborada. No fue así a la aventura, sino que la muerte de Cristo ha sido planificada desde la eternidad. Y los profetas lo escribieron y lo dijeron. Y hoy, hermanos, Él está diciendo a sus discípulos: vayamos, subamos a Jerusalén, porque todo se tiene que cumplir. Así como se cumplió la muerte de nuestro Señor Jesucristo, también se cumplirá el rapto de la iglesia. Así como se cumplió la muerte de nuestro Señor Jesucristo, así también se cumplirá la segunda venida de Cristo. Así como se cumplió la muerte de nuestro Señor Jesucristo, así también la iglesia será levantada y se encontrará con Cristo y estará con Él por toda la eternidad. ¡Oh, alabado sea el Dios de la gloria! ¿Qué más hay en su muerte? Si usted viene rápidamente conmigo a 1 Corintios capítulo 15 y el verso 13. 1 Corintios capítulo 15, el verso 3 dice: porque yo os he entregado en primer lugar lo mismo que recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. Oiga cómo termina: conforme a las Escrituras. Una vez más, la palabra es una profecía, y se lo mencioné. Profecías que ya se cumplieron, que se están cumpliendo y que se han de cumplir. La muerte de nuestro Señor Jesucristo nos trajo perdón de pecados. Amén, iglesia. ¿Estamos acá, iglesia? La muerte de nuestro Señor Jesucristo nos trajo perdón de pecados. Por eso que nosotros ya no practicamos el pecado. Sí, es que eso de la muerte de Cristo no se trata solamente de alguna liturgia, de algún modal, hermanos, de alguna ceremonia, sino que más bien debemos de entender que Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Oh, si la gente entendiera eso, se arrepintiera de sus pecados y verdaderamente celebraran esta fecha como gente santa, como gente perdonada, como gente libre de esclavitud, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Dele palma fuerte a su Señor. Es que todo lo demás, hermanos, sale sobrando. Si no hay un verdadero arrepentimiento y no ha habido un perdón de pecado, las fiestas no nos perdonan los pecados. Ciertas costumbres no perdonan nuestros pecados. Qué bueno es celebrar la muerte de Cristo, pero conscientes que Él ya perdonó todos nuestros pecados. Y si Él ha perdonado todos nuestros pecados, no tome más, no adquiera más. Cuando Cristo viene en nuestras vidas, perdona todos nuestros pecados. Y si Él ha perdonado todos nuestros pecados, ¿para qué recoger más pecado? ¿Para qué permitir más pecado en nuestra vida? Si Él murió para perdonarnos. Entonces, hermanos, la muerte de Cristo lo que nos trajo fue perdón de pecados. ¿Cuántos perdonados hay acá? Digan amén. Cristo perdonó nuestros pecados. En primer lugar, hermanos, la desobediencia, el pecado imputado por nuestros padres, el pecado heredado por nuestros padres. Desde el momento que ellos, hermanos, desobedecieron, el pecado pasó por todo
Señor. Solamente se halla justificación cuando uno le entrega su vida al Cristo de la gloria. Uno solamente haya perdón cuando recibe al Cristo que murió por nuestros pecados. Así de que somos libres, somos perdonados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias sean dadas al Señor. Espero que para esta fecha, este mes, verdaderamente muchos sean perdonados de sus pecados. Que ahí tengan la revelación, que ahí tengan un encuentro verdadero con Cristo, y que nosotros como cristianos verdaderamente disfrutemos ese perdón de pecados, y que gocemos de ese perdón, y que vivamos en libertad, que ningún pecado nos esclavice, que ningún pecado, hermanos, nos hiera, nos esclavice, nos encadene. Ningún cristiano debe de permitirse eso, que el pecado lo esclavice. Si Él ya perdonó nuestros pecados, debemos de vivir en libertad para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Jesús. Pero hay algo más que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 3. Si usted viene conmigo, dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La muerte de Cristo nos lleva a Dios. O sea, nos reconcilia para con el Padre. La muerte de Cristo nos acerca a Dios. Por eso usted ha leído que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. ¿Qué quiere decir eso? Que las puertas se abrieron para que hoy, por medio de Cristo, tengamos acceso a la presencia de Dios, a su habitación. Solamente Cristo, con su muerte, puede reconciliarnos para con el Padre, puede acercarnos a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios levantó a Aarón, el sacerdocio aarónico. ¿Cuál era el trabajo de ellos? Acercarnos a Dios, perdonar nuestros pecados. Usted traía un cordero, lo sacrificaba el sacerdote y lo ofrecía a Dios, y entonces nuestros pecados eran perdonados. El sacerdocio aarónico era para que usted fuera admitido, hermanos, a Dios, aceptado ante los ojos de Dios y perdonado de sus pecados. De hecho, hermanos, al lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote. Al lugar santo entraban los sacerdotes. En el atrio quedaba toda la gente. Pero cuando Cristo murió, Dios nos sacó del atrio, nos llevó al lugar santo, pero no nos dejó ahí, sino que su muerte nos metió al lugar santísimo. Denle palma fuerte al Señor. ¡Aleluya! Y hay mucha gente que celebra Semana Santa a su manera y no tiene estas verdades. Y hay cristianos en las congregaciones que han oído y han leído de estas verdades, pero no se apropian. Eso no tiene efecto en su vida. Pasan una eternidad en las iglesias, pero el efecto, los regalos de la muerte de Cristo no le funcionan. Hay gente que todavía vive en el atrio, hay gente que todavía vive en el lugar santo, pero hay gente que
ha creído y ha visto que eso de vivir en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, es para ellos, y ellos ahí quieren habitar en la presencia del Dios de la gloria. Dele palma fuerte a su Señor. Aleluya. Usted, yo, la iglesia, debe de dejar de vivir en el atrio, debe de dejar de vivir en el lugar santo, y debemos de habitar en el lugar santísimo. Aleluya. Fíjese lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 verso 18: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es que estábamos alejados de Dios. ¿Qué nos alejó de Dios? La desobediencia al pecado de nuestros padres. Y solamente Cristo podía reconciliarnos para con el Padre. Dice su palabra: porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo podemos ser salvos. Así que la muerte de Cristo nos dio acceso a la presencia del Padre. Y por eso que hoy decimos: Abba Padre. Por eso que hoy vivimos en su habitación. Oh, hermanos, entender eso te da identidad. Conocer eso te da identidad, que eres un hijo para habitar en su habitación, para morar en su presencia, para estar en su regazo. ¿Puede usted imaginarse un padre que tenga en el garage viviendo a su hijo, que le haga una casilla por allí y lo tenga ya en la esquinita de su terreno, y que no lo deje entrar a su casa, que no lo deje sentar en su mesa? Un padre no haría eso. Por eso que nuestros hijos hasta entran a nuestra recámara, y ahí hasta se acuestan en nuestra cama, hermano. ¿Por qué? Porque tienen confianza. Ellos se sientan a nuestra mesa, y ¿sabe algo? Muchas veces le damos lo mejor a ellos. Nosotros nos privamos a veces de ciertas cositas para darle lo mejor a ellos. Y usted, entre más bendecido está, cualquier cosa usted es capaz de darle. ¿Por qué? Porque es su hijo, es su hija. Y los hijos a veces no se portan tan bien, pero con solo una mirada de humildad que le hagan, ahí le tronó la bolsa, ¿verdad? Y le va a resultar dándole lo que están pidiendo. Pero volvemos al punto: ningún padre evitaría o cerraría las puertas a su hijo, sino que más bien se sentaría a la mesa con él, con papá. Se sentaría en la sala a zapatos sueltos para ver una película. Lo entraría a su recámara. No dejaría que viviera en la superficie o allá, hermano, a la intemperie, perdón, allá atrás, sino que los hijos fueron dados para vivir, hermanos, en la prosperidad de los padres. De la misma manera, la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos acercó a Dios. La muerte de nuestro Señor Jesucristo nos arrancó de la calle, nos arrancó del fango, nos arrancó del atrio, nos arrancó del lugar santo y nos trajo al lugar santísimo para la gloria y la honra de su nombre. ¡Aleluya! Denle palma fuerte a su Señor. Siendo él rico, se hizo pobre para enriquecernos. Su muerte nos vino a dar todo. Su muerte nos trajo sanidad. ¿Acaso no dice eso la palabra? Por eso le digo que la lista es larga. En la muerte de Cristo usted haya resurrección. En la muerte de Cristo usted haya
haya acceso. En la muerte de Cristo usted encuentra sanidad. En la muerte de Cristo usted encuentra cielos abiertos. En la muerte de Cristo usted y yo hemos encontrado una identidad. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. Entonces, si hemos sido accesados, hemos sido pasados adentro, vivamos como tales, como hijos del Rey, como hijos de Dios. Vivamos en libertad. Esa es la muerte de Cristo. Esa es la muerte de Cristo. Sí. Esto para nosotros los creyentes es muy simbólico, es muy importante. Sí, dice que con su muerte, dice, Él trajo con su muerte a la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. Sí, todas nuestras enfermedades. En algo así murió Cristo. Y esto es muy importante. Sí, donde Cristo entregó su vida, clavó los pecados, dejó las enfermedades y fue descendido y sepultado y fue resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él regresa por aquel pueblo por el cual Él vino a morir. Cristo murió un viernes, lo dice la Biblia, no la tradición, la Biblia. La Biblia enseña que en este mes murió Jesús. La Biblia enseña, hermanos, que este día Jesús murió y fue sepultado. Y sabe de que Él resucitó al tercer día. Entonces, ese tiempo que Él estuvo sepultado, dice la palabra, que bajó a lo más profundo, a las profundidades. Y ahí dice, hermanos, que abrió la cárcel de los justos a un David, a un Abraham, a un Josué. ¿Dónde estuvo Cristo esos 3 días? Cuando lo sepultaron, bajó a las profundidades y abrió, hermanos, la puerta de los justos. Ese paraíso, el seno de Abraham, ahí estuvo y anduvo Él. Y al tercer día se trajo a los justos y movió el paraíso de las profundidades al tercer cielo, dice la palabra de Dios. Por eso que cuando un cristiano muere, no va al purgatorio. Cuando un cristiano muere, no va a las profundidades. Cuando un cristiano muere, el cuerpo vuelve al polvo, pero el alma, el corazón, el espíritu vuelve a Dios. Entonces uno abre sus ojos, no en el lugar de consuelo, no en el seno de Abraham, sino que uno abre sus ojos en el tercer cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dele palma fuerte a su Señor. ¡Aleluya! Gracias sean dadas al Señor. Luego, cuando Él ascendió a los cielos, salió de ese lugar, también dice, hermano, que repartió dones, repartió ministerios, según Efesios capítulo 4 verso 13 o verso 14, 13, 14, 3, 14 o 4, 13, perdón, Efesios 4, 13. Efesios 4, 13 dice, hermano, que dio dones, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros. Entonces, la muerte de Cristo está llena de ricura. Yo no sé dónde usted más se enfoca. Si Él cargando la cruz, se enfoca más en la sangre,
se enfoca más en el cuerpo horadado y lo dramatiza y lo hace bien gráfico y lo dramatiza de una manera espantosa. Eso es verdad, pero dele vuelta a la página, dele vuelta a la página, por favor. ¿Y cuáles son los beneficios entonces de su muerte? Uno puede encontrarse con aquella ricura, uno puede encontrarse con toda aquella gloria que nos dio a causa de su muerte. Su muerte, dice, que nos acercó a Dios, nos dio dones. ¿Sabe qué hizo también, hermanos? La muerte, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tantos favores, hermanos, que uno puede encontrar, hermanos, en esa realidad. Y es que después de Él, hermanos, que murió y resucitó, dice, hermanos, de que cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, dice que los sepulcros se abrieron. Sí, cuando Él estaba muriendo, expiró. Dice que los sepulcros se abrieron y muchos resucitaron. ¡Ah, qué maravilloso! Como es que los sueños enterrados, la vida acabada, sin futuro, la vida muerte en vida, pueden recobrar vida y esperanza. Oh, gracias al Señor. Vivamos más con lo externo. Usted sabe que la pasión de Cristo, aquí casi todos, hermanos, han visto la pasión de Cristo. Y no hay duda de que tiene un gran grado de aceptación. Un gran grado de aceptación. Yo las veces que la he visto me conmuevo. Pero realmente eso es mucho más que eso. Pero la gente llora, cristianos y no cristianos. Al ver cómo se hizo la película, cómo sufre ahí el actor y todo eso, es increíble. Pero realmente no podemos quedarnos solo con eso. Es mucho más que eso, porque realmente si uno va a la palabra del Señor, ¿le dolieron los latigazos? Sí, claro que sí, él fue humano. Su cuerpo horadado, sí, claro que sí. La corona de espinos en su cabeza, sí, claro que sí. Todo eso le dolió. Pero a Jesús lo que más le dolió es llevar los pecados de cada uno de nosotros. ¿Sí? Dígame usted, por ejemplo, cualquier tipo de pecado, ¿qué produce en uno? Cualquier tipo de pecado produce tanto daño que hasta te puede llevar a la muerte. Por ejemplo, pensemos en un cáncer. Un cáncer. Pero Jesús no llevó un cáncer. Jesús llevó millones de cánceres sobre su cuerpo. La oposición demoníaca del infierno de Satanás. Una opresión. Una tinieblas espesa. Los demonios, Satanás. El pecado, la desobediencia, eso es lo que más le dolió. Por eso que nosotros oímos, leemos la palabra que dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras son increíbles. ¿Por qué el Padre tiene que abandonar a su Hijo? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre solamente abandonó a Jesús cuando Jesús estaba cargando todo el pecado, porque el pecado te aleja de Dios. El pecado te separa de Dios. Sí, donde hay pecado, Dios se va. Donde hay pecado, Dios no quiere ver nada en ese asunto. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cargando sobre los pecados de la humanidad. Eso fue lo más terrible. Es el peso más cruel, la herida, el latigazo más fuerte que Jesús tuvo que soportar por amor a nosotros. ¿Sí?
tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo lo reto y lo desafío esta noche a que nos apropiemos de todas esas bendiciones de la muerte de Cristo y no nos quedemos llorando una vez al año, celebrando una vez al año, sino que celebremoslo todos los días. Amén. Y apropiémonos de esas bendiciones de su muerte en la cruz del Calvario. Démosle palmas fuertes, Señor. Aleluya. Lo más grande que el ser humano puede llevarse en este día es a Cristo en su corazón, es recibirlo en su corazón, en su vida, y decirle: Señor, más que una fiesta, más que una celebración, más que una Semana Santa, yo mejor me quedo contigo. Yo mejor decido quedarme contigo para que me lleves al Padre, porque quiero vivir en la habitación del Padre, en su presencia. Entréguele su vida a Cristo y va a descubrir los grandes beneficios de su muerte en la cruz del Calvario.